Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a tu programa especial de informativo UPES. El día de hoy tenemos una entrevista especial que realizamos como parte del segundo aniversario de Radio UPES en 89.9 FM. Quizás has visto, has escuchado u observado relojes históricos o monumentales aquí en Culiacán o en el estado de Sinaloa. El día de hoy te presentamos parte de la entrevista que sostuvimos con el ingeniero Víctor Buelna, quien es custodio de relojes históricos y monumentales de Sinaloa. Escuchemos. 2 años fortaleciendo el conocimiento. 2 años transformando entornos educativos. 2 años informando a tu comunidad. Somos Radio UPES, señal que fortalece el conocimiento. ¿Qué tal a todas y a todos nuestros amigos radioescuchas? Estamos nuevamente en un programa especial de parte de nuestro segundo aniversario a través del 89.9 del FM Radio UPES y nos da muchísimo gusto porque tenemos un invitado de lujo en nuestra cabina. Nos da mucho gusto que nos visite esta tarde el ingeniero Víctor Buelna Verdugo, custodio de relojes monumentales en Sinaloa. Por eso el programa de hoy lo denominamos en tiempos, historia e historias de los relojes monumentales en Sinaloa. Y para ello, pues qué mejor que el experto en este tema, el ingeniero Víctor Buelna, nos platique sobre ello. Primero, háblenos un poquito de usted, de dónde es originario, para que la gente que nos está escuchando sepa un poco de su origen. Ingeniero, bienvenido. Muchísimas gracias. Buenas tardes al auditorio. Pues con mucho gusto los acompaño. Es muy interesante el tema, es un tema pues, que a mí me apasiona. Yo soy oriundo de Culiacán, Sinaloa, soy ingeniero en electrónica y lo de los relojes, pues ¿cómo se suscitó eso de los relojes? Toda mi vida he radicado aquí, aprendí yo la relojería monumental en la Catedral de Culiacán. Siendo yo muy pequeño, éramos monaguillos. Mis papás vivían muy cerca de la Catedral de Culiacán. De tal suerte que mis hermanos y yo éramos monaguillos en la Catedral. Ahí hicimos la primera comunión, el catecismo, ya sabes. Y ahí fue donde yo aprendí los principios de la relojería monumental. Te puedo platicar un poquito así rápidamente. Sí. Porque es una historia muy bonita que a mí me gusta platicarla además. Okay. Siendo yo muy pequeño, iba un viejo relojero a Catedral a checar el viejo reloj que había, que el reloj original de Catedral, que se instaló en el año de 1881, wow. Era un reloj de cuerda manual. Y había un viejo relojero en esa época, te estoy hablando de principios de los años 70, y se llamaba Tomás, este viejo relojero. Él iba y le daba cuerda al reloj y lo tenía en marcha, lo tenía funcionando. El reloj era un set Thomas, fabricado en los Estados Unidos de América, en ese año, como te digo. Y ese reloj lo encargó el primer obispo de Sinaloa, que fue don Jesús María Uriarte y Pérez, José de Jesús María Uriarte y Pérez. Tenía los 3 nombres de la Sagrada Familia este señor obispo. Él encargó el reloj y encargó la imagen estatua de San Miguel Arcángel, que está en el frontispicio de Catedral, que está arriba del reloj. Ahí está, pues, checando su ciudad, ¿no? San Miguel. Bueno, y volviendo al reloj, don Tomás era una persona ya mayor y subía los escalones de Catedral, que es una escalera caracol de madera de 90 escalones, lo subía a gatas. Él ya no tenía la facultad de subir erguido, subía gateando la escalera y llevaba lonche, don Tomás, llevaba su torta y su refresquito. ¡Órale! Y se pasaba toda la tarde arriba en la azotea de Catedral. Yo creo que agarrando fuerzas para la bajada, sí. ¿No? Y él le daba cuerda al reloj con una manivela y un malacate. Y él vio algo en mí y me dijo, Víctor, vamos, para que me ayudes a darle cuerda al reloj.
pero yo era un chiquillo y lo acompañé en esa ocasión. Y cuando abrió ese casetón, las puertitas donde estaba el reloj monumental, quedé impactado yo. Porque es una máquina enorme, con un péndulo enorme, y hacía un ruido también. Se oía el tic-tac, se oía tac, 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 tac. Y yo quedé impactado, fue amor a primera vista, ¿eh? Y me dijo, ¿qué te parece? No, pues don Tomás, qué bárbaro. Muy bien. Y él me enseñó los primeros auxilios, digamos, ¿verdad? Los ajustes típicos para que el reloj estuviera en marcha, de acuerdo. Muy bien. Pasaron algún tiempo y me dijo don Tomás, Víctor, ya hablé con el padre y tú te vas a hacer cargo del reloj si tú quieres, me dijo. Yo no me la esperaba. Claro que sí, le dije, pero no sabía yo la responsabilidad tan grande que me estaba yo poniendo. Don Tomás subió algunas 5 veces más al reloj conmigo y ya no volvió don Tomás. Fíjate, lamentablemente yo no tenía muchos datos, yo tuve trato con él únicamente en catedral, nunca fui a su casa, nada. Y es muy triste, yo he querido investigar y no hay muchos datos. Bueno, así fue como yo me involucré en la relojería monumental y pues es algo muy bonito. Posteriormente ya restauramos algunos otros relojes tiempo después, pero ese fue el origen más que nada. Su inicio y su mentor. Sí, algo muy padre, pues algo muy bonito. Y hasta la fecha estamos en eso de los relojes. Ok, ahora platíquenos, ¿cuántos relojes monumentales, por ejemplo, tiene Sinaloa? Bueno, mira, relojes históricos. En el estado de Sinaloa son 18 relojes históricos. Okay. Si los sumamos a los relojes no históricos, tenemos 32 relojes monumentales en el estado. ¿Cuál es la diferencia entre un reloj histórico y un reloj no histórico? Pues es la antigüedad más que nada, ¿no? Okay. De acuerdo al Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, los relojes se consideran históricos cuando tienen 50 o más años de antigüedad. De tal suerte que tenemos nosotros esos 18 relojes. El más antiguo es el original de catedral, que es del año de 1881. Y el más joven es el reloj que está en la parroquia de San Francisco de Asís, el Nabolato, que es del año 54. Okay. Entonces, claro, tenemos dentro del grupo muchos relojes muy interesantes. No sé si quieras que los mencione uno por uno. Me llama la atención, perdón, que sean 18 porque imagino uno en cada municipio del estado. Pues mira, coincidentemente sí, pero hay municipios que no cuentan con reloj. Aquí en Culiacán, algunos que nos puedan mencionar. Mira, en Culiacán tenemos 8 relojes monumentales. Tenemos el más icónico o más conocido o más representativo es el reloj de la catedral. Sí. El reloj de la catedral de Culiacán, que no es el reloj original. Okay. Mira, en el año de 1983, el original reloj de catedral, el C. Thomas, ya daba muchos problemas, de tal suerte que el rector de catedral, que era Monseñor Salvador Santana David, que descansa en paz, tomó la iniciativa de poner un nuevo reloj que encargó a Zacatlán, Puebla. Es un reloj centenario. En el año de 1983 se cambió el reloj y se puso ese nuevo reloj. Y el reloj original quedó ahí guardado en unas bodegas de catedral. Y bueno, ese es el de catedral, es el más representativo, el más conocido. Tenemos el reloj del Mercado Garmendia, que está dentro del grupo de los relojes históricos. El reloj del Mercado Garmendia se instaló en 1946. Entonces va a cumplir 80 años próximamente. Wow.
Y tenemos además el reloj que está en la parroquia del Espíritu Santo, más conocido como la iglesia del Padre Cuco. Okay. Ahí tenemos también otro reloj monumental que no es de los históricos, pero lo tenemos ahí. Y otro está en la parroquia de San José, en la colonia Los Pinos, en Culiacán. Además tenemos los 2 relojes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que uno está en el edificio central y el otro está en el acceso a Ciudad Universitaria. Uh-huh. Y el reloj original de Catedral se restauró. Bueno, yo le hice un trabajo de restauración en 1995 y lo instalamos en el seminario, donde está en marcha. El reloj está funcionando muy bien después de más de 100 años. Estuvo 14 años inactivo, pero ya desde 95 está en marcha otra vez y es una ternura verlo funcionando. Pues sí, como no, tantos años. Es algo pues muy interesante, siendo el reloj más antiguo del estado. Y por ejemplo, aquí en el municipio de Culiacán, ¿usted se encarga de darles recorridos, los visita? Sí. Mira, la persona que se encarga de darle mantenimiento a los relojes y mantenerlos en marcha y en buen estado, se le llama custodio. Okay. El custodio pues se encarga precisamente de eso que te explico. Yo soy el custodio de los relojes de Culiacán y de algunos más en el estado de Sinaloa. He visto todos los relojes yo del estado de Sinaloa y he visto algunos otros en otros estados. Y pues es un trabajo muy bonito, muy interesante, no muy común. Exacto. Y pues es una satisfacción muy grande, ¿no? Que estén en marcha los relojes, porque lo que representan los relojes es algo muy importante para la historia. Quizá yo creo que el tema de relojes monumentales en Sinaloa, pues a lo mejor hasta ahorita están cayendo en cuenta de que cuando caminan por la ciudad, cuando andan en el centro, cuando van al mercado, pues van a poner atención, ¿no? De ahora ese aspecto tan importante e histórico sobre todo. Ahorita que mencionamos los relojes de Culiacán, nos faltó mencionar 2 relojes, ¿eh? Okay. Uno es muy importante porque es nuestro Big Ben de Culiacán, que es el reloj rotario. Exacto. El reloj rotario lo donó el Club Rotario Culiacán a la ciudad en el año de 1989. Ah, el año que yo nací. Ah, mira, pues tienen la misma edad el reloj. Sí. El reloj y tú. Y pues es un reloj muy, muy representativo también. Tiene sonerías electroacústicas que tocan melodías sinaloenses, canciones de Pedro Infante, hasta de Ana Gabriel, tiene, con campanas, ¿verdad? Y es muy bonito y es muy emotivo escuchar los relojes. En diciembre tocan villancicos navideños, los relojes a los que le hemos instalado sonerías. Y bueno, es muy interesante. Su ubicación es muy bonita además. Sí, está en un punto muy estratégico. Sí. El otro reloj que falta mencionar es un nuevo que se acaba de instalar. Se acaba de instalar ahora en septiembre para celebrar el aniversario de la fundación de la ciudad. Y estoy hablando del reloj floral, que está a un lado del Congreso del Estado, ¿verdad? Es un reloj enorme, tiene un diámetro de 10 metros, la esfera. Entonces, pues es el más reciente. Ese es el reloj más reciente. Lamentablemente es un reloj mudo. ¿Qué quiero decir con mudo? Que no suena las horas, no tiene ningún tipo de sonido. Pero espero que pronto le pongamos sonerías para que luzca más y llame la atención. Y tendremos la custodia del reloj floral también, con mucho gusto además. Y es una máquina pues muy grande, diferente a las que hemos manejado. Pero somos expertos. Sí, así es. Y es un ícono también para nuestro... Claro, esperemos que la gente valore los relojes y les den pues la importancia de vida, porque los relojes monumentales a través de la historia de la humanidad han sido muy, muy importantes. ¿Algún otro reloj que sea fuera de Sinaloa que usted reconozca y ubique que ya haya estado ahí apreciando un reloj? Sí, mira, por ejemplo, yo he hecho recorridos y he tenido acceso a muchos relojes
En Michoacán reparamos algunos relojes, pero uno de los relojes que más me gustan a mí en el país está en la Ciudad de México, está en el Palacio Postal, que está a un costado de Bellas Artes, y es un reloj alemán Lorenz, legado de Porfirio Díaz también. Ahora afortunadamente ya hay acceso para ver la máquina al público. Si van a la Ciudad de México y tienen la oportunidad, visítenlo para que lo conozcan. Y ahí ven ustedes las pesas, el péndulo, las campanas. Entonces es algo muy interesante para que tengan una idea de cómo funcionan los relojes. Yo he hecho algunos videos que de repente subo en las redes para que la gente conozca un poquito y valore, ¿no? Y pues que sepan de qué se está hablando. Así es. Es algo Compártanos muy bonito. las redes donde llega a compartir material, Víctor. Bueno, hay una página mía que se llama Relojes Buelna y hay otra, Víctor Buelna. Ahí pueden ver mis videos si gustan. Y nos contaba ya varias anécdotas, pero nos dice que tiene una muy buena también de Quila, para que nuestro auditorio y la gente también de Quila que nos está escuchando, pues sepan, ¿no? Las nuevas generaciones de estos temas tan bonitos de los relojes monumentales en Sinaloa. Sí, gracias. Sí, bueno, es que mucha gente no se imagina las máquinas que hay detrás. Exacto. De las carátulas, ¿verdad? Nomás pues ven la hora y pero son unas máquinas enormes las que están detrás de esas manecillas. Y bueno, estábamos comentando que el segundo reloj antiguo del estado de Sinaloa es el de Mocorito. Después hay un brinco grande, de 1904 nos vamos hasta 1922. No es cierto. En 1910, el general Porfirio Díaz Mori regaló a cada estado del país un reloj monumental francés. Esto lo hizo por la celebración del centenario del inicio de la lucha de independencia en 1910. Entonces el estado de Sinaloa también recibió ese reloj que regaló el presidente y se instaló en Sinaloa de Leyva, en el municipio de Sinaloa de Leyva. De hecho, esa máquina está ahí en el edificio viejo del ayuntamiento. Está ahí, esa maquinaria está sin funcionar, pero está ahí, está completa, tiene sus manecillas, sus números, todo. Y pues sería muy prudente restaurarlo y ponerlo en marcha. Sí se puede poner ese reloj. Sí, claro, desde luego se puede. Ese reloj de 1910, y ahora sí pasamos a 1922, que hubo 3 relojes. En 1922 uno se instaló en Villa de Ahome, que fue un regalo del general Álvaro Obregón. Otro de 1922 está en La Noria, municipio de Mazatlán. Es un reloj muy bonito que está en marcha, está funcionando muy bien. Y tenemos el otro reloj de 1922 que está en el Palacio Municipal de Cozala. Son relojes, algunos son franceses, otros son alemanes, que eran los que se exportaban de las joyerías de relojería La Perla en la Ciudad de México y la joyería de relojería La Esmeralda, que casualmente estaban una enfrente de otra. Se competían. Por la avenida Madero, hoy estaban enfrente, ahora está el Museo del Estanquillo ahí. Bueno, en 1927 se instaló el reloj que está en Quilá. Está en la parroquia de Nuestra Señora de Loreto, que es santuario. Y pues aquí la anécdota es la siguiente, miren, de 1927 se juntaron unas familias pudientes de Quilá y tuvieron la idea de comprar un reloj monumental. Se trasladaron a la Ciudad de México, hicieron el trato, compraron el reloj. Pero cuando vinieron a instalarlo, pues resulta que el templo estaba cerrado porque estaba la guerra cristera. En 1927 son fechas en la cual toda la guerra cristera existía. Los templos estaban cerrados, no había acceso. Entonces lo que hizo la familia, el patronato, fue venir a la capital a pedirle permiso al gobernador
con la anuencia del gobernador, abrieron el templo única y exclusivamente para instalar el reloj. Entonces la anécdota es esa, pues que los tiempos, que traen tiempos, invariablemente pues se acomodan, ¿no? Entonces se instaló el reloj, el reloj está funcionando, está ahí todavía desde el año de 1927. Entonces pues la es familia, muy bonito, ¿no? El grupo de familia que donó ese reloj, qué padre ver Sí. dejado esa... Mira, no tengo el dato preciso de la familia. Ajá. La historia es verídica. Sería cosa nomás de hacer un poquito de investigación para tener el dato exacto, pero es muy padre, es muy interesante. Sí, sobre todo que a nuestros días todavía siga con su función, o sea, después de tantos años. Que Sí, mira, aquí podemos abrir un paréntesis para dar una breve explicación. ¿Por qué los relojes monumentales son tan importantes en la historia de la humanidad? Así de importantes son. Sabemos bien que el ser humano pues siempre ideó métodos para medir el tiempo, ¿no? Antiguamente fueron los relojes de agua, las clepsidras, el famoso reloj de arena, medían el tiempo con cirios, con velas, a cómo se iban consumiendo, calculaban más o menos intervalos de tiempo, pero fue hasta en la Edad Media se hicieron muchos experimentos, muchos intentos de hacer relojes mecánicos, se hicieron algunos totalmente inexactos, pero ya habían inventado las ruedas dentadas, esto es muy importante, los sistemas de engranes. Y fue un monje, fíjate, fue el monje Herberto, un monje francés, justamente él fue el Papa Silvestre II, y a él le tocó el cambio de milenio. Él fue papa del 996 al 1003, en la mera Edad Media. Este papa, siendo monje, y armó un reloj, inventó un reloj, puso en marcha el primer reloj monumental del que se tiene dato histórico que funcionó. Entonces, a partir de ahí, trataron de que en los templos hubiera relojes monumentales, y digo relojes, simplemente relojes, porque eran los únicos relojes que existían. Los relojes monumentales son los padres de toda la relojería, fueron los primeros relojes que se hicieron, que eran máquinas muy grandes, enormes, muy inexactas, pero finalmente podías basarte en ellas. Posteriormente se fueron haciendo ya más exactos los relojes, se fueron haciendo ya más exacto, sí, pero fue hasta en el siglo XVI cuando Christian Huygens, un astrónomo holandés, implementó las leyes del péndulo de Galileo en relojería. Entonces ya hicieron relojes exactos. Este científico también tuvo la particularidad de dividir las horas en minutos y los minutos en segundos. Huygens es el que inventó, por llamarlo así, los minutos y los segundos, Entonces es muy interesante la historia de este astrónomo, que no era ni suizo ni alemán, que son donde se hacen los relojes más famosos. Él era holandés, fíjate. Pero pues bueno, ese es un dato histórico muy interesante. Entonces el tiempo en todos los sentidos, el tiempo civil y sobre todo el tiempo en la liturgia religiosa, se basaban en los grandes relojes monumentales. Eran los amos del tiempo, ellos gobernaban el espacio sonoro en pueblos y ciudades y se basaban en las campanas de los relojes. Eran así de importantes. Fueron en un tiempo muy importantes. Excelente. Y ahora, decíamos hace un momento, pues es que se les daba cuerda, ¿no? Sí. ¿Cómo? Mira, ¿Sigue habiendo todavía relojes? Sí, mira, los relojes monumentales actuales funcionan bajo el mismo principio, que es fuerza retenida y liberada por medio de áncora y péndulo. Y la fuerza que mueve los relojes es un peso, o sea, son pesas que están
colgando en Sí. los relojes, y son los que generan el movimiento, la fuerza, para que el reloj funcione, y a su vez accione los martillos que tocan las campanas y todo. Actualmente nosotros hemos implementado unos sistemas ininterrumpibles de encuerdado automático por medio de unas transmisiones y un motor eléctrico que se dan cuerda en forma automática, pero no cambia absolutamente nada el mecanismo original de los relojes. Funcionan exactamente igual, bajo el mismo principio. Los relojes antiguos históricos que hemos implementado eso funcionan exactamente igual. La diferencia es que ya no tienes que subir a darle cuerda. Sí. Y siempre están en marcha los relojes. Es algo ¿Tiene muy usted, bueno. Víctor, una ruta trazada en determinado tiempo para estar visitando los relojes o...? Mira, los relojes de Culiacán están a mi cargo directamente, totalmente. Algunos relojes de otros municipios, hay otros custodios a los cuales yo les he enseñado lo más importante. Cuando tienen problemas mayores, digamos, nos hablan y nosotros con mucho gusto vamos para sacar los problemas, ¿no? Entonces, las rutas, no hay una ruta definida, pero sí, mínimamente es cada 15 días es una visita a los relojes. Para checar que todo esté funcionando. Para que estén mira, son máquinas de precisión, son relojes, y son máquinas muy grandes, de tal suerte que les afecta la temperatura. O sea, en la metalurgia, los metales se contraen o se dilatan dependiendo del clima ambiente. Los relojes se comportan muy diferentes en tiempo de frío que en tiempo de calor. Entonces hay que estarlos ajustando para que estén exactos, y hay que mantenerlos limpios y bien lubricados. Y hay que mimarlos, hay que tratarlos como un bebé, ¿no? Hay que chiquearlos para que estén funcionando bien los relojes y estén a tiempo siempre. Ok, y ahora que se viene el calorcito ya aquí en Culiacán, el verano, ¿no? Qué padre que también pues tenga usted el conocimiento para saber que hasta el clima puede estar afectando a estas máquinas tan impresionantes. Pues Víctor, ha sido todo una fascinante plática, de verdad que nos puso a imaginar y a recordar cada espacio que nosotros ubicamos de los relojes monumentales en Culiacán y en varias partes. Yo en especial soy de Nabolato, recuerdo perfectamente pues el de la iglesia que nos comenta que es el más reciente en los municipios, aparte del Congreso, ¿no? Que es el del año pasado que se instaló. El de Nabolato es el más joven dentro de los históricos. Ok, excelente. Pues esperamos que tengamos otra charla con usted nuevamente para que nos platique sobre el tema y sobre todo los relojes que también forman parte de la lista, ¿no? Claro, los relojes no históricos, también hay mucho material ahí, y ojalá y la gente valore y concientice la importancia de los relojes. En estos tiempos tan modernos, pues los relojes monumentales siguen vigentes y son parte de la cultura. Esto es muy importante, es algo cultural y prestan un servicio social finalmente. Además, en pueblos y ciudades. Ok, pues agradecemos su visita y tiene las puertas abiertas aquí en Radio UPES para volver a charlar con la sociedad para que también se informe sobre todo estos temas tan importantes de cultura e historia. Con mucho gusto. Así que muchas gracias. Y muchas pues, felicidades a también, Radio UPES. Sí, gracias. Muchas felicidades, es un gusto estar con ustedes. Bueno, esperamos que en la próxima también nos estén acompañando nuestras y nuestros amigos radioescuchas en estos programas especiales por el segundo aniversario del 89.9 FM Radio UPES, señal que fortalece el conocimiento. Hasta la próxima. Dos años fortaleciendo el conocimiento. 2 años transformando entornos educativos. 2 años informando a tu comunidad. Somos Radio UPES, señal que fortalece el conocimiento.
Y es así como finalizamos este informativo especial. Esperemos que haya sido de tu total agrado esta interesante charla con el ingeniero Víctor Buelna, a quien agradecemos su tiempo y espacio para explicarnos. Quizás ahora, cuando pases por el Mercado Garmendia o incluso en el Parque Revolución, puedes tomarte una foto con los relojes monumentales. A continuación también te compartimos información interesante e importante, ya que este mes de abril finaliza la convocatoria para nuevo ingreso al ciclo escolar 2024-2025 y el día 16 de abril cierran las inscripciones a cursos y diplomados de educación continua 2024. Para más información, recuerda visitar nuestro sitio web en www.upes.edu.mx o en todas y cada una de nuestras redes sociales. Que tengan un excelente y fenomenal fin de semana. Hasta la próxima.